Caso del programa Aprende Casa, Ciencias 1 Biología. El aprendizaje esperado de esta semana es: argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva, con el énfasis de que identifiques las características físicas de los adolescentes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, ¿sí? Es decir, entre los 10 y 19 años. Esta etapa se divide en dos etapas: la adolescencia temprana o pubertad, que abarca de los 10 a los 14 años, y la adolescencia media y tardía, que se ubica entre los 15 y los 19 años. Durante esta etapa, durante la adolescencia, en nuestro cuerpo las hormonas que vimos anteriormente van a estar haciendo su trabajo para preparar a tu cuerpo para que deje de ser niño o niña y transformarlo en una persona adulta. Es normal que durante esta etapa observes transformaciones en tu cuerpo y tu conducta, lo que puede ocasionar confusiones o inseguridades. Pero debes estar tranquilo o tranquila porque todos estos cambios son parte normal de tu crecimiento y desarrollo. De igual manera es importante que estés informado. Ahora bien, ¿cómo es que se dan estos cambios? Primero, en el cerebro hay una región llamada hipotálamo. Este órgano coordina múltiples funciones del cuerpo. En cierto momento, este hipotálamo que vemos de color amarillo comienza a producir una serie de compuestos que va a indicar a la glándula hipófisis cuándo es el momento de producir estas hormonas. Durante la adolescencia, la hipófisis va a mandar una señal para comenzar a producir las hormonas sexuales, que son los estrógenos, progesterona y testosterona. Estas hormonas lo que van a hacer es llevar mensaje a las diferentes partes de tu cuerpo para comenzar a desencadenarse una serie de características en hombres y mujeres. ¿En qué etapa sucede esto? Bueno, aproximadamente entre los 10 y 11 años en las mujeres y entre los 12 y 13 años en los hombres. Vas a comenzar a experimentar cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, intelectuales, emocionales y sociales. Todo esto relacionado con el crecimiento corporal y tus cambios hormonales. Los cambios que se van a presentar durante la adolescencia, que son generados por estas hormonas, se les llama caracteres sexuales secundarios. Veamos qué sucede en los hombres. En los hombres, la hormona encargada de estos cambios se le llama testosterona. Uno de los principales cambios es el cambio de tu voz. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, la testosterona lo que va a generar es en la laringe, que podemos ver en esta parte de la imagen, que es el órgano de la voz. La laringe va a hacer que la testosterona va a hacer que la laringe se alargue y se haga más gruesa. Y esto va a generar que tu voz a la vez sea más gruesa. Sin embargo, mientras el cuerpo del niño, que todavía no es adulto, ¿sí?, se comienza a adaptar a estos cambios en la laringe, va a generar que posiblemente se te quiebre la voz o que se emitan sonidos agudos, lo que comúnmente se le conoce como gallos. Otro de los efectos que produce la testosterona es producir los espermatozoides en el testículo. Por otro lado, uno de los primeros signos de la pubertad es la aparición de vello donde antes no había. Por ejemplo, en el caso de la cara, al inicio va a ser muy escaso y fino y posteriormente va a ser más largo, grueso y oscuro, generando lo que es la barba y el bigote. También va a aparecer vello axilar, vello púbico y vello corporal. En los chicos se va a observar
que los hombros se ensanchan y además el cuerpo se hará más musculoso. Todos estos cambios son gracias a la testosterona. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, las hormonas encargadas de sus cambios van a ser los estrógenos y la progesterona. Uno de los primeros cambios es que se presenta la primera menstruación. Y posteriormente estas hormonas pues serán las encargadas de tu ciclo menstrual. Además, también va a aparecer vello axilar, vello púbico y vello corporal. De manera general, el cuerpo de las chicas va a lucir un poco más curvilíneo, se van a desarrollar los senos, se van a hacer más anchas las caderas y algo muy importante por lo que no te debes de preocupar es que va a haber un aumento en la grasa de tu cuerpo, en la grasa corporal. Todo esto es totalmente normal porque tu cuerpo se está preparando para estos cambios. Hay cambios que se van a presentar tanto en hombre como en mujer. Estoy segura que te has dado cuenta que a partir de que apareció el primer cambio, tienes más sueño, es decir, durante el día traes más flojera o tus horas de sueño ya son más. Esto es porque todos los procesos o cambios que se generan durante la adolescencia requieren muchísima energía. Entonces lo recomendable es que un adolescente como tú duerma aproximadamente 9 horas diarias. Esto te va a permitir tener un adecuado desarrollo físico y mental y además te va a ayudar al desarrollo de la memoria y a la liberación de las hormonas relacionadas con el crecimiento y el apetito. Además del sueño, otro de los cambios que también puedes notar es que vas a tener más apetito. No te debes de preocupar, es normal que durante la pubertad te dé más hambre. Esto es porque el cuerpo se está desarrollando y necesita más energía. Pero las calorías que comas de más deben de ser a partir de una dieta correcta, como las vimos en sesiones anteriores. Y no olvides que el agua simple también juega una función, el agua simple potable también juega una función importante en tu cuerpo. De manera general, las características sexuales secundarias del hombre van a ser ensanchamiento del tórax, crecimiento del pene, mayor fuerza y masa muscular, voz más gruesa, aparición del vello púbico y axilar e inicio de la primera eyaculación. En el caso de las mujeres es ensanchamiento de cadera, el desarrollo de las glándulas mamarias, aumento del tamaño de los glúteos y los muslos, una voz más aguda que la del varón, aparición de vello púbico y axilar e inicio de la menstruación. El reto de esta semana es muy sencillo. Te invito a que leas con atención estos dos párrafos y descifres el código utilizando las claves que vienen en este recuadro. ¿Qué es lo que vas a descifrar? Las características sexuales secundarias del hombre y las características sexuales secundarias de la mujer. Una vez que descifres el código, te voy a pedir que transcribas estos dos párrafos en tu libreta junto con las características sexuales secundarias del hombre y de la mujer. Y para finalizar, te pido que expliques con tus palabras por qué crees importante que ustedes a esta edad deben de conocer este tema. Te invito a que continúes viendo el video. Cuestión de sexo. ¿Qué tan diferentes somos? Aprendizaje esperado. Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia, como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. El énfasis, muchachos, en este tema es que seamos capaces de describir los órganos reproductivos del cuerpo humano. La reproducción es el proceso mediante el cual los organismos producen descendencia mediante células germinales o gametos, femenino y masculino. Los gametos son producidos en las gonadas o glándulas sexuales, que además liberan hormonas sexuales.
Las hormonas sexuales, como la testosterona en los hombres y el estrógeno y la progesterona en las mujeres, juegan un papel fundamental tanto en el desarrollo y funcionamiento de los órganos reproductores como en el comportamiento y en los impulsos sexuales. Estas hormonas también influyen en el crecimiento y desarrollo de muchos otros tejidos y órganos del cuerpo. Los órganos sexuales primarios son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, los cuales producen células sexuales o gametos y secretan hormonas sexuales. Las células sexuales o gametos masculinos son los espermatozoides. En cambio, en las células sexuales o gametos femeninos son los óvulos. El sistema reproductor femenino se divide en órganos internos y externos. Los internos son ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. Los externos, el monte de Venus, los labios mayores y menores y el clítoris. Hay dos ovarios, uno de cada lado del útero, y tienen una forma muy parecida a la de unas almendras de 4 centímetros. A medida que un óvulo en desarrollo empieza a madurar, el folículo aumenta de tamaño y está listo para ser expulsado del ovario. Este acontecimiento recibe el nombre de ovulación. La ovulación suele ocurrir cada 28 días, pero el periodo puede ser menor o mayor a 28 días de manera regular y también puede ocurrir de manera irregular dependiendo del organismo de cada mujer. Las trompas de falopio se encuentran una de cada lado y su función consiste en recibir y conducir al óvulo desde los ovarios hasta el útero y proporcionar un lugar en el que puede ocurrir la fecundación. Además, habría que mencionar que cada uno de los oviductos mide alrededor de 10 centímetros de longitud y se extiende desde el ovario hasta la parte superior del útero. Cada extremo de la trompa de falopio se abre como un embudo en forma de flecos llamados fimbrias, con la función de crear corrientes de líquidos que hacen que el óvulo sea transportado hacia la trompa de falopio, donde comienza su recorrido hacia el útero. O matriz se localiza en la pelvis. Es un órgano hueco de 7 centímetros de longitud. Su función es recibir, retener y alimentar un óvulo fecundado. Además, es el lugar donde se desarrolla el embrión. Si el óvulo no ha sido fertilizado, se disuelve. Entonces, el recubrimiento del útero, llamado endometrio, también se deshace y sale del útero a la vagina, mezclado con algo de sangre, y desde ahí es expulsado al exterior. Esta expulsión de sangre y otros desechos se llama menstruación. El cérvix o cuello uterino es un pasaje estrecho y alargado que conecta el útero con la vagina. La vagina se encuentra entre la vejiga y el recto y se extiende desde el cérvix hasta el exterior del cuerpo. Las funciones de la vagina son recibir al pene durante el coito o copulación y proporcionar un conducto o canal para el parto de los hijos y para la salida del flujo menstrual. Los genitales externos o vulva constan del monte de Venus o pubis, los labios menores, labios mayores y el clítoris. En la imagen puedes identificar los órganos y partes que conforman la vulva. Se debe considerar que como parte de la higiene personal, es recomendable lavar el cuerpo todos los días y usar ropa interior limpia. En el caso de las adolescentes, para la higiene en la vulva,
Es mejor usar jabón sin perfume o solo utilizar abundante agua tibia y evitar desodorantes vaginales, ya que a veces irritan esta zona tan sensible. Si se notan secreciones de color amarillo que empiezan a oler mal o si la vagina pica o está irritada, es necesario consultar a un médico. Ahora vamos a hablar un poquito de las funciones de los órganos del aparato reproductor masculino. Los órganos del sistema reproductor masculino también se dividen en externos e internos. Los primeros son escroto, testículos y pene. Los internos, vesículas seminales, próstata y glándulas vulvouretrales. Asimismo, incluye conductos internos como el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. En el embrión, los testículos se forman en el abdomen y durante la etapa fetal inician su descenso de tal manera que en el momento del nacimiento ya se ubican en el escroto, por fuera del cuerpo del bebé. Por ello, cuando nace el varón, el pediatra revisa que se encuentren los dos testículos en el escroto. El escroto es como un saco de piel más oscura, cubierta de vello y con gran cantidad de glándulas sebáceas. Es importante mencionar que en la estructura del escroto hay un músculo llamado dartos, que mantiene los testículos a temperatura adecuada para llevar a cabo su función, es decir, permitir la producción de espermatozoides. La función principal de los testículos es la producción de hormonas, específicamente la testosterona. Dentro de ellos existen unos tubos llamados tubos seminíferos. En ellos se producen los espermatozoides. Los espermatozoides pasan de los tubos seminíferos a otro tubo plegado que se localiza en la parte superior del testículo llamada epidídimo. Si extendieras este tubo, alcanzaría una longitud de hasta 6 metros. La función principal del epidídimo es terminar la maduración de los espermatozoides, en la cual se define su estructura y adquiere la movilidad de la cola o flagelo. Una vez que los espermatozoides alcanzan la madurez, pasan a los llamados conductos deferentes, que son la continuación de los epidídimos. Los conductos deferentes, que como dato son las estructuras que se amarran y cortan en la vasectomía, descienden a los lados de los testículos y luego ascienden por las ingles y llegan a la pelvis. Las vesículas seminales son dos glándulas alargadas, ubicadas entre la vejiga y el recto. Producen un líquido viscoso y alcalino que neutraliza la acidez de la uretra y de la vagina. Para que los espermatozoides puedan resistir el factor desfavorable de acidez dentro del cuerpo femenino, este líquido de las vesículas seminales se vuelve fundamental. El líquido seminal forma 60% del semen, que es el producto de la eyaculación. Algo importante es que los conductos de estas glándulas se unen a los conductos deferentes y forman los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores miden aproximadamente 2 centímetros y van a conducir a los espermatozoides ya con el líquido seminal hasta la porción prostática de la uretra. La uretra es el conducto por el cual se excreta la orina. Inicia en la vejiga y termina en el orificio uretral. En el hombre, la uretra mide de 15 a 20 centímetros de longitud. Y esta tiene dos funciones. Es el conducto por el que se orina y también por donde se lleva a cabo la eyaculación. La próstata
que es una glándula ubicada por debajo de la vejiga urinaria, tiene el tamaño y forma de una nuez. Es una glándula muy importante, ya que secreta un líquido de aspecto lechoso que constituye el 25% del semen y favorece la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Las glándulas de Cowper producen un líquido mucoso que neutraliza la acidez de la uretra por la orina y protege a los espermatozoides. Forma parte del líquido seminal. El pene es el órgano copulador. Tiene forma cilíndrica, tamaño variable, una base, un cuerpo, una cabeza o glande y está cubierto por una porción de piel llamada prepucio. Como ya has visto, las formas y funciones pueden variar de un sexo a otro. Sin embargo, estas diferencias permiten, entre otros aspectos, que se pueda perpetuar nuestra especie. Las diferencias entre uno y otro permiten complementar y el hecho de conocer tu cuerpo te prepara para poder no solo conocer, sino entender cómo funciona el cuerpo de uno mismo y del sexo opuesto, lo que favorece vivir una sexualidad plena y satisfactoria. El tema que iniciaremos a continuación es fecundación, embarazo y parto. Vamos a iniciar este tema hablando de algunas definiciones. La fecundación es la unión o fusión de las células sexuales femeninas y masculinas que dará lugar a un nuevo ser. El embarazo es el tiempo de desarrollo del nuevo ser que inicia desde la fecundación hasta el parto y tiene una duración de 9 meses o de 38 a 42 semanas. El parto es el conjunto de acontecimientos que se lleven a cabo para la expulsión del bebé del útero. Estas 3 definiciones son las que trataremos el día de hoy. La fecundación, como le dijimos, es la unión o la fusión de las células sexuales femeninas y masculinas. Las células sexuales femeninas, como lo sabemos, es el óvulo y la célula sexual masculina es el espermatozoide. La fecundación ocurre en el momento en el que estos dos se unen su material genético para formar un huevo o cigoto, la primera célula del nuevo individuo. La fecundación se lleva a cabo en las trompas de falopio. Esto es muy importante recordarlo, ya que el óvulo sale del ovario y se encuentra con el espermatozoide en la trompa de falopio para iniciar el proceso de fecundación. Cuando el cigoto viaja por la trompa de falopio, empieza a sufrir rápidas divisiones celulares mitóticas, formando primero 2 células, luego 4, etcétera, etcétera. A este proceso se le llama segmentación. La segmentación proporciona un gran número de células que formarán al embrión. Cuando éste llega al útero, se llega en forma de mórula, porque tiene forma de mora. En este punto, el endometrio aún no está preparado para recibir al embrión, de modo que éste flota en la cavidad uterina temporalmente. El embrión continúa desarrollándose hasta formar aproximadamente 100 células dentro de sí, formando así la blástula o blastocito. Luego llega a la cavidad del útero y ahí permanece cierto tiempo antes de la implantación. Entonces, dentro de esta imagen llevamos cigoto, división mitótica, mórula, blástula o blastocito. En este nivel, en este punto de la fecundación, empieza a crear los primeros vestigios de lo que será su placenta para poder insertarse realmente en el útero y empezar todo un proceso.
Después de la blástula sigue la gástrula o el proceso de gastrulación. Esta es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de ella, las 3 hojas embrionarias generarán todos los tejidos y órganos del cuerpo. Las hojas que encontramos en la gastrulación es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo se van a derivar el sistema nervioso y la piel. Este es el blastocito. ¿Sí? Aquí lo estamos diferenciando en colores. El ectodermo se diferencia en color morado, el mesodermo en color amarillo. En este vamos a encontrar que de él van a surgir los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. Y el endodermo, que lo encontramos en color azul, tenemos que va a formar las células de las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Este es el proceso más importante dentro de lo que es un embarazo. La última fase es la organogénesis. Es cuando ya podemos llamar al embrión un feto. ¿Sí? En esta fase, todas estas láminas embrionarias empiezan a desarrollarse realmente para iniciar mes con mes el desarrollo de un embarazo. El embarazo es el tiempo que transcurre desde la fecundación hasta el parto y tiene una duración conocida de 9 meses o de 38 a 42 semanas. Como ya lo vimos, en el periodo embrionario empiezan a generarse todo lo que es rudimentario, de dónde va a salir todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, en esta imagen que les muestro, nos dice desde la 3ª hasta la 8ª semana cómo nos iremos desarrollando. En la 3ª semana, pues empezamos a tener la forma rudimentaria del sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, nervioso y excretor. Aquí es donde empiezan los primeros latidos del corazón. Gracias a esto es que podemos iniciar el periodo de organogénesis porque el sistema circulatorio es el que da pie a empezar a distribuir todas las células. En la 4ª semana encontramos que inicia la formación del intestino, el hígado, el riñón y las orejas. El sistema muscular y la columna vertebral ya se han formado y la formación del tubo neural se ha completado. La 5ª semana nos da pie a los órganos y sistemas empiezan a desarrollarse, al igual que otras partes del cerebro. Aparece el cordón umbilical que se ensambla en la placenta. Los labios superiores de la cavidad nasal se empiezan a formar. En la 6ª semana, el cerebro y todas las divisiones se forman. Empieza la formación de la placenta y los músculos de la cara. Se empieza a tener vestigios rudimentarios de lo que serán nuestras manos, nuestros pies y nuestros dedos. En la semana 7 empieza la circulación útero-placenta. Esta es la circulación que nos va a proveer de oxígeno y de los nutrimentos necesarios durante todo nuestro periodo embrionario y fetal. También las extremidades, como son nuestros brazos, empiezan a desarrollarse de una manera más rápida. Los ojos también empiezan a formarse, empiezan a distinguir nuestra forma. En la 8ª semana se forma completamente el corazón, termina de formarse los pulmones, el sistema urinario, el cerebro y el sistema reproductivo. Se completan lo que son nuestros ojos, los párpados, la nariz, las orejas y los labios. Después de la semana 14 empieza lo que se llama un periodo fetal. Aquí
aparecen los primeros cabellos y los huesos se vuelven más robustos, se engrosan. Llegan cambios en nuestros órganos genitales. Se forma la próstata en los niños y los ovarios en las mujeres. En la semana 18 se crea el sistema inmunológico. Los modos de sueño y vigilia empiezan a tener efecto. El bebé tiene la capacidad de distinguir sonidos y percibir su entorno. Podemos percibir lo que es la luz, los sonidos. En la semana 24, la médula ósea y el vaso comienzan a producir células sanguíneas. Se desarrollan las papilas gustativas, la cara está completamente formada, incluyendo las pestañas y las cejas. En la semana 32, las manos y los pies se vuelven un poquito más engrosados. La piel deja de ser de color rojizo y empieza a tener un color más de acuerdo a cómo vamos a vernos al momento de salir. El sistema endocrino comienza a secretar hormonas. En la semana 36 se desarrolla nuestra grasita. Los huesos del cráneo se mantienen frágiles. El bebé experimenta un aumento continuo de peso y desarrollo. Para la semana 39, el bebé está listo para salir. El cerebro puede percibir imágenes. El ojo puede enfocar a una distancia máxima de 30 centímetros. El bebé ya tiene pelo en su cabeza y está completamente listo y desarrollado para nacer. Solo es esperar el momento del parto. El parto es el conjunto de acontecimientos que se llevan a cabo para la expulsión del bebé del útero, para sacar el bebé, ¿sí? Es el conjunto de mecanismos que se inician con las contracciones y, como les dije, tiene como objetivo el nacimiento del bebé. Existen 3 fases de parto: la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. La dilatación es la fase número 1. En ella inician contracciones con mayor frecuencia. Inicia a dilatarse el cuello del útero, que es por donde va a empezar a salir el bebé. Se borra el cuellito y tiene una duración de mínimo 8 horas y máximo 24 horas. Hay que recordar que todos los embarazos son diferentes, aunque provengan de la misma mamá. La segunda fase es la fase de expulsión. Es cuando el bebé pasa a través del canal de parto. Continúan las contracciones con mayor intensidad. La madre empieza a tener esa necesidad de pujar. Y tenemos una dilatación completa del cuello uterino para que pueda pasar por ahí nuestro bebé. Tiene una duración desde 5 a 15 minutos. Y el alumbramiento es el nacimiento del bebé. Cuando el bebé ya sale, cuando expulsamos la placenta, el cordón umbilical, y tiene una duración aproximada de 5 a 30 minutos. El proceso de embarazo y parto es un proceso muy importante, produce muchos cambios en la mujer. Sin embargo, es la creación de un nuevo ser. Los esperamos en la siguiente clase.